¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si las historias escritas hace miles de años puedan dejar una huella física, una marca en la Tierra? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en esa pregunta fascinante. Vamos a desenterrar la conexión entre algunos de los textos más antiguos del mundo y el mismísimo suelo del que nacieron. Veremos cómo la pala del arqueólogo puede unir la palabra con la piedra. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar en todo esto, ¿no? ¿Cómo pasamos de la página escrita al terreno? ¿Qué nos puede decir el polvo, los fragmentos, sobre esas narrativas que han moldeado civilizaciones enteras? A ver, vamos a profundizar en esto. Para entender cualquier historia, lo primero es entender el mapa. Y el antiguo Israel, pues, no existía en una burbuja. Estaba justo en medio de todo, en una encrucijada estratégica, un pasillo de tierra que conectaba a los grandes imperios de la antigüedad. Miremos el cuadro completo. La región estaba rodeada por 5 mares importantísimos: el Mediterráneo, el Negro, el Caspio, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Este escenario fue, literalmente, un crisol de culturas, de comercio y, por supuesto, de conflictos interminables. Al sur teníamos nada menos que al Coloso de Egipto, una civilización milenaria cuya influencia cultural, política y económica se sentía en todas partes. Era un vecino poderoso que, simplemente, no se podía ignorar. Y si miramos hacia el este, ¿con qué nos topamos? Pues con las grandes potencias de Mesopotamia. Civilizaciones como Babilonia, que nacieron entre los ríos Tigris y Éufrates y cuya sombra de poder y cultura se proyectaba inevitablemente hacia el oeste. Desde el norte, ojo, descendía el formidable poderío militar de Asiria. Eran conocidos por su eficiencia y su brutalidad, y la verdad es que los asirios redefinieron lo que significaba la guerra y el imperio en toda la región. Y para rematar, el gigantesco imperio persa, que con el tiempo llegaría a absorber a casi todos los demás. Imagínense esta presión constante de superpotencias por todos lados. Eso, claro, moldeó profundamente el destino del antiguo Israel. Bueno, ya vimos el vecindario, por así decirlo. Ahora, hagamos zoom. Vamos a pasar de esa vista panorámica al terreno específico. Porque la geografía del antiguo Israel no es un simple fondo de pantalla, Es un mosaico de paisajes donde cada colina, cada valle y cada desierto jugó un papel clave en la historia. Imagínense esto. En un pedacito de tierra relativamente pequeño te encuentras de todo. Desde una planicie costera súper fértil hasta el desierto más árido del Negev. Y esta diversidad no solo decidía dónde se podía cultivar, sino también por dónde pasaban las rutas comerciales y, muy importante, dónde se iban a librar las batallas. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo funciona esto: la Cefelá. Esta zona de colinas suaves era como un amortiguador natural entre la gente de la costa y los reinos de las montañas. Por eso mismo, era un territorio siempre en disputa, un auténtico campo de batalla geográfico. Ok, todo esto suena muy bien en el mapa y en los libros, pero ¿cómo verificamos estas historias del pasado? Bueno, aquí es donde entra nuestra herramienta estrella, la arqueología. Una disciplina que, poco a poco, aprendió a hacer que las piedras hablaran. Ojo, la arqueología bíblica no apareció así de la nada, Tuvo todo un proceso de evolución. Empezó con exploradores aventureros en el siglo XIX, que apenas si estaban mapeando el terreno. Con el tiempo, fue madurando hasta convertirse en la ciencia rigurosa que es hoy, con métodos y tecnologías que nos permiten reconstruir el pasado con una precisión que antes era simplemente inimaginable. Listo, ya tenemos el contexto, tenemos la herramienta, ahora vamos a lo bueno, a la acción. Vamos a abrir un par de expedientes para ver cómo el texto y el terreno se encuentran de una manera realmente extraordinaria. Nuestro primer caso, el asedio de la ciudad de Laquis. Estamos hablando de un evento militar clave descrito en el Antiguo Testamento, un verdadero choque de imperios a las puertas de una ciudad fortificada en Judea. La primera pista, claro, la encontramos en el texto bíblico. Describe la campaña del rey asirio Sennacherib contra el reino de Judá y cómo fue tomando sus ciudades, incluyendo a Laquis. La pregunta es, ¿qué nos dice el suelo? Y cuando vamos al terreno, la evidencia es simplemente abrumadora.
No solo se encuentran los restos físicos de la batalla, como la gigantesca rampa de asedio y las armas, es que los propios asirios tallaron la historia completa, con lujo de detalles, en los muros de su palacio en Nínive. El texto y el terreno aquí cuentan exactamente la misma historia dramática. Ok, dejamos el campo de batalla y ahora nos vamos bajo tierra, directito a Jerusalén, a ver un proyecto de ingeniería monumental diseñado precisamente para resistir un asedio como el que acabamos de ver en Laquis. De nuevo, el texto nos da una mención, casi de pasada, sobre que el rey Ezequías construyó un túnel para asegurar que Jerusalén tuviera agua si los asirios llegaran a atacar. Una verdadera hazaña de ingeniería para esa época. Pues adivinen qué, el túnel existe, y no es cualquier cosa. Es un corredor de más de medio kilómetro excavado a mano, a través de roca sólida. Pero lo más increíble estaba adentro. Una inscripción, dejada por los propios obreros, que narra la emoción del momento justo en que los dos equipos, que venían cavando de lados opuestos, por fin se encontraron en el medio. Es un eco de la historia, grabado en la piedra. A ver, estos dos casos son espectaculares, ¿verdad? Pero es súper importante que entendamos algo. ¿Qué puede y qué no puede hacer la arqueología? No es una máquina de la verdad mágica, sino una herramienta que ilumina el pasado. O sea, para que quede claro, la arqueología es increíble para confirmar la existencia de lugares, de personas, de eventos que se describen en los textos. Le pone, digamos, carne y hueso a la historia, la ubica en su contexto real. Pero, y esto es clave, no puede probar la fe, no puede reconstruir pensamientos o creencias. Su poder está en iluminar el mundo en el que ocurrieron los relatos, no en validar su significado teológico. Así que al final, la pregunta quizás no es si la arqueología prueba estas historias. La pregunta más interesante es, ¿qué ganamos al poder caminar casi literalmente por el mismo terreno que sus protagonistas? Quizás su mayor poder no es confirmar lo que está escrito, sino añadirle color, textura y una profundidad increíble a las historias, transformando para siempre la manera en que las leemos. La respuesta al final parece que está en la tierra.